Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Vanessa Moreno Mosquera y hoy les vengo a hablar cómo a través de un postre, de un pastel que alguien de la población de México se comió en el año 1938, se dio origen a una guerra de un año entre México y Francia, denominada la Guerra de los Postres. Por esta razón, la noche de hoy quise mostrarles la analogía de que como por una insignificancia de esta, que es un postre que cualquiera de nosotros podemos consumir en algún determinado momento, se utilizó para hacer uso de unos intereses particulares, económicamente hablando, de uno de los comerciantes que para ese entonces era dueño de la mejor pastelería en México, para con ese argumento invadir a un país, en este caso la invasión que hace Francia sobre México. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia y formalmente tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. Inicialmente arribaron 10 barcos cargados con militares a las costas de Veracruz y los puertos principales del puerto de Tampico y Veracruz Arbor, y luego una flota de 20 barcos. Esta guerra vino como resultado directo de la inestabilidad económica y política que afectó al país durante los primeros años en la República Mexicana. Estos después de la independencia de México en 1821 de las colonias españolas. Entonces, para ese entonces, como México ya se había independizado, se utilizó este argumento del postre que se había comido algún militar o una persona X de México, en beneficio de este comerciante francés, quien alegaba que tenían que indemnizarlo porque se habían pues vulnerado sus derechos como comerciante al haberse comido dicho pastel y que no había sido pagado. Los presidentes de la República se sucedían a un ritmo elevado, siendo en su mayoría hombres con hambre de poder y dispuestos a utilizar el cargo en su propio provecho. Económicamente, la deuda externa era grande, hasta el punto de que México ya no podía cumplir sus compromisos. A nivel interno surgieron una gran cantidad de enfrentamientos y disturbios donde muchos comerciantes resultaron afectados, incluidos mexicanos y extranjeros, entre ellos franceses, pues los militares mexicanos irrumpían en establecimientos de comercio, los destruían, consumían sus productos y no pagaban absolutamente nada. Los ciudadanos mexicanos poco podían hacer, mientras que los ciudadanos franceses en reiteradas ocasiones expresaron sus quejas ante el barón de Faudis, quien se desempeñaba como embajador de Francia en México. Entonces, frente a este panorama, este conflicto, podemos ver claramente, como lo que nos explica el profe en clase, que el que tiene el poder es que el país o la persona que tiene el poder, tanto económico o de cualquier tipo, siempre a lo largo de la historia lo que se ha hecho es que han sometido a los países que en algún momento no tienen ese mismo poderío. Y se han utilizado excusas o mecanismos para justificar cualquier tipo de guerra. En la temporalidad de este conflicto para mí lo entiendo como algo esporádico, porque aunque duró un año, no tuvo una gran... el nacimiento de esta guerra no era relevante y se hubiese podido solucionar por otros tipos de medios, pero como estaba el interés económico y ya se había logrado la independencia de México, el interés era seguir sometiendo desde Francia a los bajo el régimen de ellos sobre México.
Para México trajo una crisis económica muy difícil, esto debido a que tenía que lograr su independencia recientemente y la lucha entre poderes internos había generado una crisis económica muy profunda y con la llamada Guerra de los Pasteles se profundizó aún más, obligando a México a buscar aliados internacionales económicamente fuertes para salir de la crisis que se encontraba, buscando ayuda en algunos países europeos como Reino Unido y la entonces colonia británica de Canadá. Para Francia no generaría muchos cambios, esto debido a que era un país sólido en cuanto a sus relaciones internacionales y también económicas. Ahí continuamos viendo el poder que ejerce los países que tienen una fuerza económica sobre los países que llamamos subdesarrollados y en este caso Latinoamérica. Este tipo de conflicto no brindó ningún tipo de que ayudara a fomentar un método científico, nada. Simplemente de lo que yo puedo ver que sirvió para investigar los tipos de conflictos que se han generado en la historia de la humanidad y las consecuencias que esto ha acarreado. Solo se forjaron alianzas pues fue una guerra que no contó con estrategias ni planeación. Solo fueron pequeños sucesos que se presentaron y que Francia, con sus ansias de tomar el poder económico de Hispanoamérica, usó como excusa el altercado con el pastelero para invadir a México. Hay que aclarar que esto es la argumentación que yo hago después de haber hecho el análisis del conflicto. ¿Por qué es importante este conflicto? En los momentos de conflicto se logra conocer cuáles son los estados aliados, pues el afianzamiento con estos es muy importante a la hora de establecer estrategias futuras, ya sean comerciales, científicas, militares. Y también, como lo he venido recalcando, porque se mostró nuevamente que el que tiene el poder tiene el control. Entonces, el conflicto, ¿cómo se solucionó? En resumidas cuentas, nunca se pagó la deuda. México tuvieron que entrar a negociar y prácticamente por lo que se había iniciado, que era por un simple pastel que algún militar se había consumido, quedó simplemente en eso porque México nunca pudo llegar a indemnizar a Francia sobre lo que solicitaba el pastelero, el valor que solicitaba el pastelero, que eran como para ese entonces 6,000 pesos. En últimas, concluimos que siempre se van a utilizar mecanismos, cualquier tipo de artimañas para generar cualquier tipo de conflicto y que desde que esté involucrado un país poderoso, como en este caso Francia, siempre la parte más débil va a ser la parte que más sufra en las consecuencias que deja la guerra. Muchísimas gracias.